Bueno, empezamos a grabar la primera clase del tema 3 de psicología, en este caso dedicado a la psicología de la personalidad. Es un tema que da continuidad al tema anterior de psicología evolutiva y psicología del desarrollo, que tiene la intención de que aprendamos a saber cómo son las personas, primero en función de la edad y segundo en función de su forma de ser, que va a ser lo que llamamos la personalidad, para luego poder tratar con ellos cuando sean nuestros pacientes y entender de qué forma aceptan la enfermedad o asumen la enfermedad. Entonces, el tema tiene 6 apartados. Uno introductorio, como siempre, que habla de qué es la psicología de la personalidad y nos da pie a distintos modelos de teorías de la psicología de la personalidad que están emparentados con los modelos organicistas, mecanicistas y dialécticos que vimos en el tema anterior. Entonces, hay dos modelos de tipo organicista, que son los personalistas de estado de las disposiciones, que los veremos en los apartados 2 y 3. Un modelo situacionista, que es un modelo que depende de la situación, como su propio nombre indica, que va a ser un modelo mecanicista. Luego un modelo interaccionista, que va a ser un modelo de tipo dialéctico. Y al final un pequeño apartado de trastornos de la personalidad en la que simplemente vamos a nombrar algunos de los trastornos de la personalidad sin entrar en mucho detalle de ellos. Entonces, el apartado 1 del tema va a ser una descripción de lo que es la personalidad y a qué se dedica la psicología de la personalidad. Entonces, de entrada, lo primero que hay que dejar un poquito claro es que en psicología no existe un consenso claro acerca de qué es la personalidad, ni tan siquiera de si existe algo que se le pueda llamar personalidad como la mayor parte de los individuos entendemos, ¿vale? Para la mayoría de nosotros, para todas las personas, personalidad tiene el significado de forma de ser, pero de forma de ser estable en el tiempo, de cómo somos en el fondo, ¿vale? El típico comentario que uno hace una cosa o hace tal otra cosa y se dice del no, es que en el fondo es un egoísta o en el fondo es una persona muy extrovertida o en el fondo es una persona muy neurótica. Ese cómo es en el fondo es una cosa que no esté tan claro, no está tan claro que exista de forma continua a lo largo de la vida o por lo menos de forma distintiva. La palabra personalidad, la propia palabra personalidad viene de la palabra persona, que era como en la antigua Grecia se llamaba la careta que utilizaban los actores de las comedias y de las tragedias para interpretar a unos personajes u otros personajes. La careta esa que se ponían delante, que iba sujeta que lo cogían con un palo o con una cuerda. Es decir, la propia palabra tiene un significado de cambiante y de adaptación a la situación. La careta de la tragedia triste, la careta de la comedia alegre. Entonces, una definición de tipo práctico que nos puede servir para entender lo que es la personalidad es la siguiente. Podemos decir que la personalidad es una organización única y dinámica de emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de respuesta de una persona ante los distintos estímulos del ambiente social y físico. Es decir, es una organización, o sea, una forma interna que nos... Una forma interna de nuestra forma de ser en general, una relación entre los elementos de nuestro cuerpo, de nuestra psique, de nuestra mente. Única y dinámica, es decir, cada uno tenemos una y es dinámica, o sea que es cambiante y es adaptable, de emociones, cogniciones y conductas, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos, ¿vale? Emociones, cogniciones y conductas, y que determinan los patrones de respuesta, o sea, que condicionan cómo nos vamos a comportar las personas ante las distintas situaciones, ante los distintos estímulos, tanto del ambiente social como del ambiente físico. Como característica, podemos decir de ella que persiste en el tiempo. ¿Vale? Esta organización, esta personalidad persiste en el tiempo, aun en distintas situaciones o en distintos momentos, de forma que nos otorga a cada individuo algo único que nos caracteriza y nos
clasifica como independientes, como diferentes, que nos da nuestra propia característica frente a los demás o alrededor de los demás o al lado de los demás. Por lo tanto, se puede decir de la personalidad que es global, en el sentido de que abarca a toda la conducta, incluso a la privada, ¿vale? Todos somos iguales en el fondo, ¿vale? Esa personalidad es igual, estemos solos o estemos acompañados, lo que pasa es que la situación va a ser diferente y nuestro comportamiento también. Habla de cualidades relativamente estables y duraderas. O sea, se puede hacer una especie de seguimiento de una persona en sus características de personalidad a lo largo del tiempo y más o menos las podemos encontrar similares a lo largo del tiempo. Tiene un carácter único en cada individuo, cada persona es única en el sentido de la personalidad. Es un constructo teórico, ¿vale? Es decir, no existe objetivamente, sino que tiene que elaborarse a partir de la conducta, no es algo que podamos medir con un personaliómetro, que nos pongan y salga un valor, ¿vale? Como todo lo que tenga que ver con la psicología, en el fondo, solo puede elaborarse a partir de la conducta, de los comportamientos. Y situacionalmente es interactiva, es decir, va cambiando en función de la situación, se adapta, responde a los estímulos, es decir, es reactiva, y también se anticipa a los estímulos, porque nos prepara para la situación, por lo cual podemos decir también que es proactiva. Un poco podemos decir que la personalidad es como el barco de Teseo. ¿Vale? Teseo era un héroe griego que cada año iba a Delos a agradecerle al oráculo ni a agradecerle a Apolo sus victorias pasadas. Entonces el barco cada año iba estando más deteriorado, iban cambiando una pieza por otra, un remo, una vela, un mástil, un mascarón, cualquier elemento. Y entonces con el tiempo el barco se había cambiado por completo. Sin embargo, seguía siendo el barco de Teseo. ¿Vale? Esta paradoja de que el barco de Teseo le habíamos cambiado todas las piezas y seguía siendo el barco de Teseo es una forma de ver la personalidad. Hemos cambiado todos nuestros elementos, hemos cambiado toda nuestra forma de ser a lo largo de los años, pero seguimos siendo los mismos. Con lo cual, hay un hilo conductor. En el caso del barco es la propiedad de Teseo. Pero claro, hay un filósofo, Thomas Hobbes, se planteó en siglo XVI, siglo XVII, que qué ocurriría si con todas esas piezas desechadas del barco de Teseo hubiéramos construido otro barco. Entonces, ¿cuál sería el barco de Teseo? ¿Habría dos barcos de Teseo? ¿Vale? Entonces, la personalidad se tiene que entender un poco como el hilo conductor de nuestra vida, no como algo estable y rígido e incambiable. Hay dos palabras que utilizamos comúnmente para referirnos a la personalidad de forma sinónima. Sin embargo, tienen, desde el punto de vista de la psicología, la personalidad tiene dos significados un poquito más específicos. Uno es el temperamento y el otro es el carácter. Normalmente el temperamento es la forma en la que regulamos nuestra conducta después de detectar los estímulos externos, es nuestra respuesta. ¿Vale? Si la respuesta la controlamos o no la controlamos. Esa parte de la personalidad es la parte biológica, instintiva, genética, ¿vale? Y se manifiesta antes que el resto de factores. El temperamento es lo primero que sale, ¿vale? Nuestra personalidad se manifiesta de forma más o menos brusca, ¿vale? Porque es algo heredado. Luego lo podemos controlar, lo podemos manejar. Ahí es donde va a entrar el carácter, que es un componente aprendido de la personalidad. Conjunto de costumbres, sentimientos, ideales, valores, aprendidos durante nuestra vida por procesos históricos, procesos sociales, y actúa modulando al temperamento. Entonces, obviamente, la psicología de la personalidad es la rama de la psicología que estudia las características psicológicas que identifican a un individuo, o sea, su personalidad, su origen, su estructura, su funcionalidad a lo largo de la vida. Históricamente, los estudios sobre personalidad han estado relacionados con la práctica clínica, es decir, con el tratamiento de patologías, por lo que está muy vinculado con una idea de normatividad o de normalidad. ¿Vale? Esto lo veremos en el apartado de las patologías, que en el fondo
una patología se va a considerar a ciertas situaciones extremas de la personalidad que nos hacen no vivir con normalidad en nuestro entorno. En otras épocas habrían podido significar otra cosa, pero actualmente pueden significar una patología. Entonces la psicología de la personalidad trata de llevar a cabo estas 4 acciones sobre la personalidad. Por una parte, evaluarla, que es analizarla, caracterizarla, clasificarla y calificarla, evaluarla como normal o como anormal. Dentro de lo que estamos diciendo, ese enfoque normativo, que no es un valor objetivo, sino muy dependiente del momento histórico, del momento cultural, del momento social. Luego, comprender el desarrollo, es decir, intentar conocer o entender cómo una persona ha llegado a esa situación de personalidad, porque salvo que consideren que sea completamente innata, va a haber una evolución mediada por el contexto. Una vez evaluada y comprendida, predecir conductas, como cualquier ciencia. Una vez que yo aquí hago un análisis y llego a una conclusión de cómo ha ocurrido, intento predecir, extrapolar en el tiempo distintas conductas con la intención de anticiparlas y provocar cambios, ¿vale? En el caso de que las consecuencias sean negativas, pues intentar conseguir que sean positivas, o en el caso de que sean positivas pero ni fu ni fa, intentar mejorarlas, intentar optimizar. Entonces, va a haber 3 modelos, 3 enfoques teóricos, como nos pasaba en el tema anterior, que van a determinar las distintas teorías acerca de la personalidad, y más que acerca de la personalidad, acerca de cómo se estudia la personalidad. Y van a estar basadas siempre en el par persona-situación, en lo orgánico y en lo ambiental, en lo organicista y en lo mecanicista, y la combinación que puede ser dialéctica, como veíamos en el tema anterior. Por lo tanto, la clave de las distintas teorías va a estar en el peso que los distintos psicólogos den a la componente genética, que es el temperamento, la parte orgánica, la parte innata, y a la componente ambiental, al carácter, a la parte aprendida, a los estímulos externos. Entonces, este enfoque va a corresponderse con visiones mecanicistas cuando predomine por completo la componente ambiental, organicistas cuando predomine la componente genética, o dialécticas cuando encuentren un equilibrio y una interacción mutua entre ambas. Con lo cual nos va a dar 3 enfoques, uno para cada componente, como acabo de decir, y uno mixto. Dentro del modelo personalista, es decir, en el que la variable propia del individuo, la variable orgánica, la variable interna, la innata, la genética, predomina, va a haber dos enfoques importantes dentro de las teorías psicológicas de la personalidad. Por una parte, lo que se llama el modelo personalista de Estado, en el que Freud opina que la conducta viene determinada por estados internos del individuo. Vamos a ver en el apartado 2. Luego, un modelo personalista de disposiciones, en el que la conducta va a depender de una serie de disposiciones o de estables de respuesta, o sea, como de patrones estables de respuesta innatos, pero que no se intenta establecer una razón, un motor interno biológico para ello, pero se consideran heredadas. Lo veremos en el apartado 3, el modelo de Costa-McRae y los modelos lingüísticos. Luego los modelos, o el modelo situacionista, hay varios, pero vamos a ver el Skinner, el conductismo radical, el conductismo operante, en el que la personalidad depende del ambiente. Ya vimos cómo en el tema anterior, será el apartado 4. Y luego el modelo interaccionista, en el que la personalidad es el resultado de la interacción, ¿vale? Como ya sabemos de los dialécticos en el tema anterior, entre variables personales y variables situacionales, que será el apartado 5 del tema. Y luego ya el apartado 6 será los trastornos de la personalidad.